Muy bien, muy bien. Vamos a ponernos de mejor humor. Vamos a ponernos de mejor humor porque hay cosas que nos alegran la vida, ¿no? El día 25 de mayo se celebró el Día del Orgullo Friki. El Día del Orgullo... ¿Ah? No, hija, es el Orgullo Friki. Pero como yo tuiteé al respecto, voy a salir de dudas en este momento. Es el orgullo, el orgullo. No me discutas, Yossi, por favor, pero me haces dudar. ¿Ah? Todo porque te tengo mucha confianza, me haces dudar. ¿Ya ves? 25 de mayo, Día del Orgullo Friki. Claro, lo comentamos acá en la radio. Entonces, ustedes, mis queridos canchanchanes, se preguntarán qué cosa es un friki, qué cosa es ser un freak, a qué se dedican estas personas. Y es un término que cada vez cobra más connotaciones y se extiende más alrededor del planeta. Tú eres un friki, o de repente tienes un amigo friki, o de repente tus hijos son frikis, o de repente tu vecino es un frikis, o de repente tu productor es friki, o de repente tu operador de cabina es friki. Todos pueden ser frikis. El conductor de un programa de radio puede ser friki. ¿Qué es un friki? ¿Y por qué es importante para la sociedad de consumo? ¿Acaso implica que la gente gasta más en estas cosas? ¿Qué cosas son? Para esto vamos a hablar con un querido amigo nuestro que nos viene acompañando en el programa desde hace varios años. Él es don Víctor Casalo, profesor de la Universidad Católica, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, mi querido Víctor. Un gusto tenerte nuevamente en La Voz del Consumidor. Igualmente, Crisólogo, siempre una alegría poder conversar con ustedes. Sí, la alegría Y es feliz nuestra. Día del Orgullo Friki, aunque un poco atrasado. Feliz Así, día. y lo mismo, feliz Día del Orgullo Friki, porque realmente debemos de confesar públicamente que tanto nuestro invitado Víctor Casalo como quien les habla somos frikis. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es un friki? ¿A quién se le denomina friki? Bueno, creo que hay dos entradas de las varias, ¿no? A partir de lo que tú has planteado. La primera es lo cultural, ¿no? Alguien que se identifica, disfruta, comparte y se relaciona con otras personas a partir de productos, personajes y narrativas de la cultura popular, ¿no? Ajá. Entonces nos identificamos como frikis porque tenemos un polo de Superman y tú y hemos discutido largamente sobre quién es el mejor dibujante de Marvel, pero también puede ser que con otras personas de otras generaciones, ¿no? Más jóvenes y de otros lados del Perú o del mundo, podemos encontrarnos y hablar del último anime que ha salido, ¿no? Durante siglos los seres humanos nos hemos congregado a la cultura que compartimos y que hemos heredado de nuestros padres. Ahora, a través del consumo, que es la segunda categoría que me parece relevante, a través de una actividad económica, ¿no? Consumimos productos, consumimos programas de televisión, consumimos entretenimiento. Entonces, a través Consumimos de una actividad... series, compramos juegos de rol, jugamos juegos online, nos Y algo que encantan hemos aprendido de tu programa, los últimos gadgets eso, informáticos. pero que no solo consumimos objetos o servicios, consumimos estilos de vida. Y entonces eso es lo que me parece relevante, ¿no? En la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por ejemplo, donde yo enseño filosofía con estudiantes de filosofía, discutimos eso. Cómo hoy día una actividad como el consumo no solamente es un entretenimiento de algunas horas a la semana, sino que puede marcar cómo voy recreando mi identidad. Y lo que señalaba hace un momento, ¿no? Lo que podíamos decir desde la antropología cultural, los frikis se juntan en el parque, en el centro comercial Arenales, Sí, los chicos frikis del K-pop se juntan en el campo de Marte, delante del Turing. Eso es muy interesante para no solo sí, antropólogos, claro. padres de familia, pero incluso éticamente. Hoy día, cuando a veces nos cuesta hablar de derechos como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? O en una comunidad universitaria, escuchamos el programa de Crisólogo porque nos identificamos como consumidores y consumidoras y nos duelen nuestros derechos y es lo primero que sale, ¿no? Voy a ir in the copy o, al contrario, me han tratado bien como consumidor. Y todo este mundo friki lo vemos ahora, mira nada más, ¿no? Uno podría desde la perspectiva de género decir lo que está pasando con este juicio que ha terminado Claro. hace unos días entre esas dos superestrellas, ¿no? Pero nos interesa en primer lugar el tema del maltrato a una persona o que son estrellas, Claro, ¿no? Estrellas de narrativas que nos interesan, claro. narrativas de Disney, narrativas de la Warner Brothers, etcétera. Entonces, todo este mundo del consumo, yo creo que hace rato, varios investigadores e investigadoras en el mundo académico, que es donde yo me desempeño, hemos aprendido que no es simplemente una transacción económica, es relevante para cómo me identifico y mi identificación es siempre comunitaria, siempre tiene que ver con Oye, otros. pero qué Por eso tú y yo interesante. somos tan amigos, ¿no? Sí, claro, pero qué interesante todo lo que estás diciendo, porque estás haciendo con una capacidad de síntesis asombrosa. Has planeado sobre un montón de temas, cada uno de los cuales te da para un programa, ¿no? Por ejemplo, te has detenido en este Correcto. juicio mediático entre Johnny Depp
y su esposa Amber Heard, ¿no? Cada uno se acusaba respectivamente de maltrato doméstico, ¿no? Y en un momento determinado Johnny Depp dice, yo soy el maltratado, no es la mujer, yo soy el maltratado, yo he sido el agredido. Y empezaron a desfilar testigos, peritos, ex empleados, etcétera, etcétera. Fue un juicio mediático. Finalmente ganó Johnny Depp, ¿no? Bueno, ganó porque tiene que pagar una cantidad X de dinero, pero su cónyuge, su ex cónyuge, tiene que pagar mucho más, entonces perdió. Y ella ha planteado el tema como que se han vulnerado los derechos de las mujeres, y muchos grupos y mujeres están opinando y diciendo que sí, que el macho abusivo ha ganado, la mujer desvalida ha perdido, esto le va a dar patente de corso a muchos pegalones para seguir pegando, etcétera, etcétera. Pero me pareció bien interesante leer hoy día un post de una exalumna mía, bien interesante, mira, te lo voy a comentar. Ella escribía de que en este juicio quien ganaron fueron las mujeres, pero habría que ver qué mujer, si la que se hacía la víctima y mintió, comprobadamente mintió, o la que le hizo ganar a Johnny Depp, porque la jefa de su defensa legal era una abogada, me parece que de raíces latinas, para ser más precisos. Correcto. Entonces quien armó la estrategia legal para que Johnny ganara fue la abogada, otra mujer. Entonces esta exalumna mía celebraba ese hecho, ¿no? Que una mujer capacitada, preparada, es la que ganó y la que le permitió al jurado y al juez hacer justicia. Mira, un mismo hecho puede ser enfocado de dos perspectivas distintas teniendo en cuenta la cuestión de género, ¿no? Bien interesante. Claro. Y si me permites, quisiera comentar exactamente lo que tú acabas de hacer, ¿no? Primero, yo siempre creo, además como alguien que discute la ética y quiere aprender de las nuevas generaciones que son muy sensibles a este tema, que lo primero es siempre las víctimas, ¿no? Y no solamente una persona en particular, sino todas las que están implicadas, pero que lo que habría que pasar, creo que trascender, que es lo que acabas de hacer, es ir más allá de quién ganó y quién perdió, porque eso es como en knockout, ¿no? Quien perdió quedó ahí en silencio y solamente se levanta la mano el vencedor. Y lo que hay que procurar es discutir de estos asuntos. Entonces, presentarlo como tú lo acabas de presentar hace unos segundos es algo que lamentablemente falta, no solamente en las redes sociales, sino en los medios de comunicación. Y lo que tenemos que hacer es hablar si queremos mejorar una situación tan grave como esta. Y si me permites, para volver al tema del consumo, yo creo que el consumo está asociado tremendamente cada vez más con el entretenimiento. Y en este mismo tema de género, yo sigo al menos algunos comediantes que tienen sus canales en YouTube y a veces siento que su manera de plantearlo es tremendamente constructivo. No diré todos ni todas, pero a veces a mí me gusta en particular un comediante mexicano que sí, o sea, toma posturas latinas, comenta a veces de las mujeres de manera machista, para inmediatamente luego darle la vuelta y explicitar lo ridículo que somos cuando nos ponemos machistas. Y lo que a mí en verdad me gusta mucho es que eso puede generar conversación. Y creo que, volviendo al tema del consumo y el consumo friki, de nuevo, cuando nos juntamos entre frikis, conversamos. Conversamos, y más todavía cuando discutimos, porque el señor Crisólogo Cáceres es una persona muy culta, pero a veces con su apreciación de Jack Kirby, ¿no? Creo que podemos discutirle, ¿no? Sobre Jack quién, Kirby, si Jack Kirby, Adam O'Neill, John Romita, ¿no? Pero lo interesante es que cuando discuto con Crisólogo, disfruto la discusión. Y si Crisólogo pensara como yo, creo que sería más aburrido. Y a mí me parece que en ese sentido, yo leí un ¿no? tuit que decía, me encanta discutir con personas que cumplan dos requisitos, que sepan de lo que hablan y que estén dispuestos a cambiar de opinión si consideran que mis argumentos son buenos. Significa que es inútil discutir con una persona cerrada, tosuda, que se aferra a su manera de ver las cosas a pesar de que el interlocutor le ha demostrado lo errado que está. Pero bueno, pero volviendo al tema del friki, del consumo friki, prácticamente hoy en día, mis queridos canchanchanes, todos de alguna manera somos frikis, incluso quienes somos baby boomers, ¿no? Incluso quienes superan los 50 años. Porque, ¿qué consume el friki? El friki consume, además de cultura, como ya bien ha enfatizado nuestro invitado, el friki consume series de televisión, películas, el friki consume juegos de video, el friki colecciona polos, merchandising, cómics, es decir, pósters, estampillas, le encantan los gadgets informáticos. Sí, estoy mirando, tienes un lindo decorado. Entonces, consume mil y un cosas. Incluso han sido reivindicados, revalorizados en la televisión por esta serie de Big Bang Theory, que seguramente alguno la ha visto completa, como yo o como tú. Y otros seguramente han sapeado algún capítulo que otro, pero reivindica pues a los frikis. Es la cultura friki, ¿no? De las personas que cultivan
una serie de Ujú. conocimientos que muchas veces a lo largo de décadas han sido despreciados por los demás, Así es. ¿no? Así es. Y acabas de señalar dos puntos, dos elementos que me parecen fundamentales, la cuestión del conocimiento y del desprecio, ¿no? Pero para entenderlo, creo que, por ejemplo, ¿no? Me saca una sonrisa cada vez que te escucho hablar canchanchanes, porque la gente de 40 años para más que hemos visto Don Gato y su pandilla, ¿no? Un dibujo animado de Hanna-Barbera, inmediatamente lo ubicamos con Don Gato y Cucho, ¿no? Y para los niños y las niñas o los adolescentes dirán, ¿qué están hablando esto? Y en lugar de darte una clase, yo qué sé, sobre Don Quijote y la posición del hidalgo en la España de Cervantes, que es un tema fascinante, pero ¿qué pasa? En el momento que empezamos a hablar de eso decimos, el profesor, el que se valida porque sabe y me trata a mí como el que no sé. En cambio, cuando hablo con mi hijo de Don Gato y su pandilla, entramos en otra manera de conversar que me parece que es sumamente inclusiva. Y entonces ahí es donde me parece tremendamente relevante nuevamente, ¿no? Esto del canchanchan es ahora y pienso cómo nos puede ayudar a ampliar vínculos, porque la cultura, cuando hablas de cultura friki, las culturas siempre están desplegándose y renovándose. Las culturas no son globos cerrados sobre sí mismos. Piensa nada más en las telenovelas, las telenovelas peruanas, me refiero, cómo han incorporado elementos del anime, incluso proyectando de un anime ahora a una telenovela que trata de los años 70, Ajá. cómo han involucrado el K-pop, porque saben que eso crea vínculos y Claro. lamentablemente en nuestro país, y lo digo como alguien que vive en el mundo académico y lo disfruta, pero tengo que lamentar que muchas veces se siente como el mundo académico es algo no, Solemne. árido, teórico, ¿no? Teórico, lo contrario a lo popular, ¿no? Y que cuando se acerca a las personas, lo hace desde una actitud de condescendencia para decir, yo te voy a enseñar porque tú no sabes. Cuando es justo todo lo contrario, lo que tú has señalado. En el ámbito de la cultura, y la cultura friki, si quieres en particular, todos tenemos una opinión. Nadie entra, ¿no? Con el palo de la verdad para callar a los demás, sino que Exacto. nos damos cuenta que es en el cruce de opiniones donde aparece la verdad y como decía esta persona, y de nuevo haciéndonos cherry a nosotros, cuando discutimos, abrimos un espacio de verdad inclusivo. Por eso a mí me encanta discutir contigo, me encanta discutir con mis amigos, ¿no? De nuevo, si me permiten una breve referencia, espero que no suene condescendiente, Hannah Arendt, una pensadora alemana que vivió lo terrible de la persecución nazi, luego, cuando ella escribe, piensa, reflexiona sobre esto, dice, aprendamos de la manera de discutir en lo estético, si quieres, en el arte, en el mundo donde disfrutamos, porque ahí nos interesa y para que me interese cada opinión me interesa la particularidad de cada persona. No espero que todos piensen como yo, que sean de mi misma cultura. Y lo que el consumo abre hoy día es el lado positivo que tiene. Mm, Es lo que decía al comienzo. Puedo hablar y me puedo sentir cercano, pero no una copia Xerox exacto. de una persona de otra edad, de otra cultura, de otro distrito, de otro país. Y en un país como el nuestro, en un mundo como el nuestro, donde los vínculos se rompen, ¿no? Crear vínculos me parece tremendamente importante. Y no solo porque me siento solo, sino por el tema del programa tuyo, Pero eso es porque tiene que eso que ver estás con una diciendo es la cuestión de esencia, derechos. pues, de una interacción sana entre los individuos, ¿no? Es decir, Correcto. callarte, escuchas al otro, luego tú te callas, el otro te escucha y habla. Un diálogo. Y aunque no llegues a pensar como tú dices, igual, por lo menos te has quedado pensando, ¿no? Te has quedado pensando en las cosas que se han dicho. Ahora, Así es. todos en mayor medida somos frikis. ¿Qué significa freak? Friki viene de freak, que es fenómeno en inglés. Freak, eres un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, los seguidores del Hombre Araña ven que Peter Parker, el personaje que es el Hombre Araña, él descubre sus poderes, pero él ya era un nerd. O sea, un nerd es una persona a quien los demás consideran tonto porque es un estudioso, un cerebrito, ¿no? Y normalmente siempre tiene sus compañeros de clase o de instituto que son unos abusadores y le pegan, le empujan. Nunca puede aspirar a tener la mejor chica, etcétera. Pero ahora esos nerds, esos estudiosos que de repente en la escuela, en el colegio no fueron muy populares, son los que se han hecho millonarios, ¿no? Bill Gates, Elon Musk y demás. Todos ellos han sido nerds o frikis en su época. Entonces, el mundo le está rindiendo en estos momentos un culto al intelecto, a la habilidad, a la capacidad más que al músculo. Eso ha cambiado radicalmente, ¿no es cierto? O sea, los Creo que valores sí, sí. se van trastocando lentamente a lo largo de décadas, pero ahora vivimos un fenómeno distinto. O sea, las percepciones que tenemos nosotros sobre muchos temas han cambiado considerablemente, ¿no? Y lo bueno es que al igual que Así es. tú, y al interactuar con jóvenes vas abriéndote a nuevas perspectivas, ¿no?
Así es. Yo solamente añadiría que para comprender este fenómeno hay que tomar en cuenta la cuestión del placer, de la diversión. Nadie se mete a ver una serie de 40 o 50 capítulos porque necesariamente va a aprender algo o porque quiere hacer un voluntariado político. Para eso tenemos otros espacios y lamentablemente a veces desacreditados, ¿no? Pero lo disfrutamos. Por eso es que de nuevo, eso recomendar a alguien que en mi experiencia, a los estudiantes con los que yo trabajo, a las estudiantes les ha parecido interesante. Adela Cortina, una pensadora española, dice, hoy día pensamos nuestros derechos en términos de consumidores y nos pensamos como consumidoras y consumidores. Si vamos a pensar la ética, que otra vez la pensábamos en términos de la liberación económica, política, etcétera, pensémosla a partir del consumo. Entonces ella tiene un libro muy interesante que se llama Ética del Consumo y parte de eso. Si mi vida yo la siento como que consumo productos, consumo educación, consumo salud para mis hijos, consumo un espacio de vacaciones que quiero disfrutar, si esa es una categoría, ¿no?, que en nuestro lenguaje y en nuestra vida es tan importante, discutamos desde ahí qué significa vivir como seres humanos, convivir con otros seres humanos, ¿no? Entonces es el tema del consumo y estas comunidades de frikis, para algo muy, muy específico, creo que son un espacio muy importante para arrancar como padres de familia, ¿no? Amigo, son un espacio hermoso, ¿no? Porque son gente que se entrega sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? A lo que quiera, a lo que le gusta. Si te quieres vestir como los personajes de la serie de televisión que te encanta, pues vístete. Si te gusta andar con tu polo de Batman, de Superman, del Capitán América, pues anda. Si eres feliz imbuyendo a tu hijo, a mí me encanta ver en esas convenciones de cómics cómo los papás van con su hijito ya disfrazado, ¿no? El papá va disfrazado de Vader, el hijito va de Luke, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y una cosa más antes de ir a la pausa, el consumo efectivamente viene sufriendo transformaciones radicales impensables hace algunos años. Por ejemplo, antes el consumidor compraba un producto porque le gustaba, porque era bueno, porque la marca era popular, porque era aceptable socialmente ese producto entre sus compañeros, etc. Pero ahora los consumidores de un tiempo a esta parte, en los últimos años, están mirando qué hay detrás del producto. Es lo que se conoce como consumo sostenible, consumo responsable, es decir, ver si el producto se ha fabricado con condiciones de trabajo que sea justo, si el producto no ha realizado explotación de niños o condiciones de esclavitud, si los insumos que se emplean se han elegido sin deforestar a la naturaleza, o sea, una serie de consideraciones que años atrás o décadas atrás eran impensables, hoy se incorporan entre las variables que el consumidor toma en cuenta para elegir su opción de compra. O sea, es toda una, y no es que seas un freak necesariamente, sino sencillamente que eres una persona responsable y sabes que solo tienes un planeta Tierra. Ya les dije que ayer... Y que las empresas están tomando en cuenta. Sí, han empezado a tomarla. Claro, ¿por qué? Porque los consumidores hacen boicot de las empresas. Boicotean a las empresas que no respetan esto, dejan de vender y claro, cuando les toca hacer bolsillo, sea porque les interesa hacerlo, o sea porque no tienen otra opción, pero las empresas cambian sus comportamientos. Muy bien, son las 10:26 de la mañana. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con sus preguntas. Nacional, nace cada día. De la mañana, mis queridos amiguitos y amiguitas, y continuamos en la voz del consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana conversamos con el profesor Víctor Casalo y estamos hablando acerca de la cultura friki y el consumo. ¿Usted es friki? ¿Usted se considera friki o no? Bueno, a partir de este momento nos va a poder llamar para contarnos qué piensa usted, cuánto gasta, si es que gasta en contratar, por ejemplo, televisión por pago, tipo Netflix, Star Plus, HBO, para ver ciertas series que le encantan. De repente usted es fanático de los superhéroes, usted es fanático de Goku, ¿ah? O de los cartoons más antiguos que existían, no sé, Candy. Escuchen mis canchanchanes. Escuchen mis canchanchanes, todos tienen algo favorito. De repente a usted le encanta estar con el último aparatito tecnológico, le encanta tener una serie de aditamentos que los demás no sabemos manejar. Usted es un cráneo en tecnología, se sabe los últimos programas de diseño. Ya. Usted de repente solo sale con sus amigos que se visten como superhéroes. Lo que sea que haga usted, pero es lindo porque a todos nos encanta eso.
Y a partir de este momento puede recibir sus llamadas al 330-8487, al 619-0664 y a la línea gratuita intergaláctica 0800-00071. Pero antes, apresúrense mis canchanchanes, pero antes de recibir las llamadas Ordinola y Jocelyn, hay que transmitir nuestro saludo de cumpleaños a Jaime. ¿Cómo se olvidaron? Yo soy el que se tiene que acordar. Ayer cumplió años nuestra pesadilla radiofónica, Jaime. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Está bonito, está bonito. Muy bien, Jaime, te hemos saludado públicamente porque te queremos y tú has sido una pesadilla durante todos estos años. Mejor, pesadilla no, quise decir un fiel seguidor del programa durante todos estos años y te queremos muchísimo. Un saludo y que lo hayas pasado muy bonito. Bueno, ahora sí, vamos a recibir sus llamadas al 330-8487, al 619-0664 y a la línea gratuita 0800-00071 y también nos pueden escribir al peligroso WhatsApp de Radio Nacional, que es el 9887-20137. ¿Tenemos llamadas o puedo seguir hablando con mi invitado? ¿Ya tenemos llamadas? Ya tenemos llamadas. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Víctor, tienes que estar premunido de lapicero y papel para anotar las consultas que te van a hacer los canchanchanes. Por favor. Adelante. Muestra tu bolígrafo en pantalla. Ahí está, tu bolígrafo. Muy bien, mis Ahí está, canchanchanes, es un canchanchán absolutamente preparado. Ya, aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días, don Criolo. Soy José Luis de Miraflores. Hola, José Luis. Y me auno a ese saludo de Jaime porque no como oyente, sino también como un consumidor de ideas y de propuestas que muy agradable es cuando lo escuchamos. Le saluda José Luis de Miraflores a Jaime. Con el tema que está considerando con su invitado, muy interesante e importante, porque así como la tecnología ha extendido la ansiedad por tener tecnología mediante el internet y todo, también el consumidor también ha llegado a esos niveles. Entonces hay dos acciones, tecnología y consumidor. Qué importante, y a lo que viene mi pregunta es lo positivo y lo negativo de esta nueva personalidad de ser consumidores tecnológicos. Muchas gracias. Gusto Claro que saludarlo. sí, gracias a ti, siempre haciendo aportes interesantes. ¿Tenemos más llamadas? Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días, mi nombre es Marta. Y quería preguntar... ¿De dónde me llamas, Marta? ¿Aló? De Cañete. Cañete, quería sí. preguntar, yo soy consumidora de La Voz del Consumidor y también cómo seleccionar lo que es adecuado para nosotros y lo tecnológico y lo que nos podría causar adicción, ¿no? Caso Netflix, bueno, algo así, ¿no? Eso que le pregunté a su invitado. Gracias Marta por llamar. Seguimos recibiendo sus llamadas al 330-8487, al 619-0664, a la línea gratuita intergaláctica preferida por terrícolas y extraterrestres 0800-00071. Bueno, mientras vamos recibiendo las llamadas, ¿qué opinas del comentario de José Luis? Él habla de los consumidores tecnológicos, sí, claro. Sí, tremenda pregunta, tremendamente importante y que la hemos mencionado solamente de pasada en la primera parte. Es muy complejo el asunto porque son diferentes mediaciones tecnológicas el hablar cara a cara, la radio, la televisión, la internet, los foros, ¿no? Yo creo, porque las dos preguntas me parecen, las del señor José Luis y de la señora Marta, muy bien orientadas a lo que nos interesa es cómo podemos usar, cómo podemos vivir estas mediaciones tecnológicas, ¿no? No son solamente aparatos externos, o sea, median nuestra manera. Cuando yo hablo con mi mamá de 89 años, esto media una manera de presencia y encuentro con otras personas. Y yo creo que aspiramos a ese encuentro y de ahí viene la preocupación. Cuando un niño o una niña, a veces muy pequeños, muy pequeñas, son adictos a estos dispositivos, Sí. O lo una que se rompe es productora el de radio encuentro. también es adicta a esos teléfonos. Y Sí. creo que todos tenemos una anécdota de haber ido a un sitio a comer y un niñito, como debe ser normal en los niños y las niñas. El otro día que fui a ver Jurassic Park, un chichito a cada rato, mamá, ese es herbívoro, ese es carnívoro. ¿Qué vamos a hacer? Es una criatura, así crece, pero le damos un aparato y se queda callado. Yo creo que ahí, donde estos dispositivos rompen la comunicación, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y volver a algo que nos enseñaron nuestros padres,
no porque uno es niño y esté contento, lo que le hace bien lo que le hace sentir bien no se identifica con lo que hace bien. Tenemos que enseñarles. Si nosotros somos adictos, no sabemos apagar la televisión, no sabemos soltar el celular en la mesa o a la medianoche, no le vamos a pedir a nuestros hijos que hagan eso. Si yo no leo, no le voy a pedir a mi hijo que lea, ¿no? Creo que conversé alguna vez con Crisólogo, esa era una lucha que como papá tuve con mi hijo, hasta que le compartí cómics, ¿no? Y luego competimos sobre qué cosa es lo que nos gusta, qué cosa es lo que no nos gusta. Y volver al ejemplo que tú ya diste, por eso yo que hago filosofía, nosotros aprovechamos lo que otras personas damos un paso atrás. Si me da la oportunidad de conversar con mi hijo, con mi hija, eso quiere decir que estoy yendo en buen camino con mi uso. Porque a veces no son solo los dispositivos, también los contenidos. Más de un anime, por ejemplo, que es tremendamente popular ahora, yo le escuchaba a papás cuando mi hijo era pequeño, decir, oye, qué bien, qué bien. Y yo les contaba, porque mi hijo me contaba, le da oportunidad que me cuente, ¿saben que en ese anime el mejor amigo del protagonista pierde a toda su familia porque su hermano lo asesina? Los asesina a todos. Y le dice al hermanito chiquito, te dejo vivo para que un día tú me enfrentes a ver quién se mata. Sabemos que eso es, estoy hablando de Naruto, ¿no? Que ves a un número N niños y niñas con la bandana de Naruto. No estoy planteando que haya que prohibir eso y ni prohibirle a nuestros hijos porque peor va a ser, pero hablemos con ellos. Son dispositivos de comunicación. Oye, si nos ayudan a comunicarnos, yo diría, vamos por buen camino. Te voy a contar una anécdota personal. Con mi equipo de trabajo, cuando salíamos a almorzar y todos son muy jóvenes, todos estaban con el celular. O sea, a la hora del almuerzo era yo solito sin mirar el celular y todos los demás mirando el celular. Así que hicimos un trato. El trato fue el que conteste el celular o siquiera el que mire el celular, o sea, que ahí se vibra, entonces tú agarras el celular y lo miras, ¿no? Paga el menú de los demás. No, hubo otra víctima. La cosa es que con esa práctica la gente dejó de mirar el celular. Entonces te pasabas la hora del almuerzo conversando, pero fue una medida, digamos, radical, además consensuada. Después se dejó sin efecto esa práctica y la semana pasada salimos a almorzar nuevamente. Te juro, era para tomar una foto. Todas mirando el celular a la hora del almuerzo. ¿Qué hacemos con esos canchanchanes? Exacto, Ordinola, ¿qué hacemos con esos canchanchanes? Y el único que no miraba el celular era yo. ¿Te das cuenta? Pero como Don Gato y su pandilla, aspiramos a encontrarnos. Ahora, hace un momento, durante la pausa, estaba conversando con nuestros amigos Miguel Carguayo y Andrés Paredes Salgado, que has tenido también en tu programa. Sí, claro. Porque estos aparatos nos ayudan a comunicarnos y hay que saber usarlos en esa medida, ¿no? Claro, en la forma correcta. A ver, tenemos ya preguntas en el WhatsApp. Primera pregunta. El esposo de mi tía Luisa Broch Torres se llamó Víctor Jesús Casalo. Preguntarte si son familiares. No, pero no sé, en todo caso, voy a preguntarle a mi mamá, que es la memoria genealógica de la familia. Saludos, en todo caso. Luisa Broch. Broch. No recuerdo ahorita. Te reenvío en este momento te estoy reenviando. No somos muchos, saludos de todas maneras de nuestro plan. Claro, ya está, ya te la reenvié. Luego, siguiente consulta. Buenos días, señor Crisólogo. Quiero preguntarle a su invitado si consumir educación a través de los medios de comunicación, por ejemplo, buscar páginas acerca de seguridad vial, ¿es posible ser friki de conocer las reglas de tránsito? Marta Elisa de Cañete. Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Comenzando por lo último, estaba leyendo justo el otro día un artículo de un profesor argentino que se dedica a estudiar el manga y el anime, que son las historietas y las animaciones japonesas, en una revista académica española, ¿no? Con alto reconocimiento. Y él decía... Espérate, antes de que me cuente lo que decía ese profesor, tenemos que hacer una brevísima pausa y vamos a prensa. Dale. Un ratito. Últimas noticias en directo. Son las 10:51 de la mañana y seguimos en La Voz del Consumidor. Hoy estamos hablando con don Víctor Casalo acerca de la cultura friki, conocida así, y el consumo. Y hemos visto que tiene incontables ramificaciones
Y cada uno de nosotros tiene algún rasgo friki. De repente no éramos conscientes de ello y gastamos. Es decir, esto no queda en el ámbito de la contemplación solamente, sino que nosotros salimos y hacemos compras para satisfacer esa preferencia que tenemos por algún rasgo o por algún producto de la cultura freak o de la cultura popular. Bueno, llámenos al 330-8487, al 619-0664 y a la línea gratuita 0800-0071. Tanto que lo invocamos, nos acaba de llamar Jaime. Jaime, feliz cumpleaños. Señor Crisólogo, buenos días. ¿Cómo está, señor Crisólogo? Mira, vete parte. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Mira, muchas gracias. Ayer cumplí un año más de vida, y yo quisiera, si me pongo la canción Rompe la Piñata, o creo que Rompe la Piñata de Yola Polazzi, y ayer cumplí un año más de vida, 38 años ayer, y muchas gracias, pues ya estoy esperando que me peguen mi regalo, ya estoy. Muchas gracias. Un abrazo, Jaime, un abrazo y que sigas pasando un año feliz. Ya estaremos conversando. Jaime es un oyente fundador del programa y él, a pesar de que tiene una discapacidad, trabaja diariamente para llevar un pan a su mesa y a la de su mamá. Es una persona admirable. Bueno, antes de ir a la pausa, Víctor, estabas comentándonos lo que decía un pensador español, me parece. A propósito, sí, un investigador argentino en España había publicado una revista muy importante, yo recién la estoy conociendo respecto a la pregunta, que es muy difícil imaginar hoy día que algún tipo de enseñanza no involucre la historieta o la animación. Manuales para aprender a manejar máquinas, cómo proceder dentro de un local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy pensando durante la pandemia, cómo había animaciones en YouTube que nos mostraban las rutas para cómo proceder en estos casos de emergencia. Y era bien interesante porque yo también trabajo con estudiantes de comunicaciones. Decían, pero esto lo han debido hacer más dinámico, esto tiene que atraer la atención. Ahora, entonces, respecto al uso educacional, instructivo que puede tener todas estas, no solo estos medios, ¿no? Como la animación, la historieta, sino las narraciones, a mí me parece sumamente importante. Cada vez más personas se especializan en esto porque es omnipresente lo que tú dices, ¿no? En la medida que todo el mundo sea friki, aunque no se dé cuenta, pero estamos rodeados de estos productos y mediaciones. Y por eso también me parece muy importante la pregunta, porque decir que consumimos educación tiene una gran verdad, me parece, lo que señalamos hace un rato, ¿no? Lo entendemos en términos de consumo, pero tiene un tremendo peligro también, que es la reducción de entender el consumo a una mera transacción económica. Entonces, pensar que educarme es solamente ser un cliente, o que yo, por ejemplo, que estoy en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estoy ofreciendo simplemente un producto como cualquier otro, con todo respeto a las personas que son comerciantes, es empobrecer tremendamente el sentido de la educación. No solo por lo que lamentablemente vemos en nuestro país, centros que estafan abiertamente, sino que entendemos ese problema solo en términos de una estafa económica. Martha Nussbaum, una pensadora estadounidense, tiene un libro muy interesante, muy chiquito, pero fabuloso, sobre el sentido de la educación y el sentido, o sea, no solo la utilidad, y el sentido que tienen las artes y humanidades para que las matemáticas, el lenguaje, todas las habilidades que desarrollamos para ser emprendedores, emprendedoras, son fundamentales. No voy a repetir acá todo lo que dice Martha Nussbaum, pero estaba pensando, ¿no? A propósito de la pregunta del oyente. No, y ¿sabes qué me viene a la mente? ¿Sabes qué me viene a la mente de lo que acabas de decir? Me viene a la mente la importancia de presentar adecuadamente, de transmitir adecuadamente y amenamente los conocimientos. Me viene a la mente de Baldor. Los libros de Baldor de matemáticas, ¿te acuerdas? Que todos los conocemos. Comenzaban con la biografía. Revolucionarios, claro. Eran revolucionarios, ¿no? Porque aparte que estaban hechos a full color y no como los libros tradicionales de matemática, que eran en blanco y negro, estos libros te transmitían información sobre los pensadores, los grandes personajes. Te aliviaba. Antes de entrar de frente con el cuadrado, el binomio cuadrado perfecto, leías de un pensador árabe, además. Claro. ¿En qué otro libro aprendíamos eso? Y lo que quería era, tú conoces perfectamente, ¿no? Sobre la cuestión del Islam, de la mujer, etc. Esta novela de Marian Satrapi, que luego fue una película de animación que, si no me equivoco, ganó el Oscar, es fundamental y es algo que puedes regalar y que puede generar luego una conversación. O lo que yo, mira, incluso cómo el consumo a veces también puede dar esas vueltas, ¿no? El tópico de nazi malo, que ya entre comillas aburre, ¿no? Porque ya está tan manido el asunto, ya es peligroso ese aburrimiento,
pero cuando uno le da a un estudiante o a un familiar Maus. leer, por ejemplo, a Maus de Art Spiegelman, esta es una de las cosas más duras, ¿no? Porque no trata solo, como sabes, de la Segunda Guerra Mundial, y de los campos de concentración, sino de quienes han sobrevivido y de los hijos que tienen que vivir con los padres que han sobrevivido y lo tremendamente duro. Entonces sí puede haber un uso educativo de la comunicación, de las historietas, de la cultura popular, etcétera, que no se reduce a decir que consumo la educación en un término meramente económico, porque el consumo puede ser mucho más amplio. Creo que aspiramos, repito, a siempre una comunicación humana más plena, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Creo que tenemos que tener esta conversación con una segunda parte porque han quedado muchos temas pendientes. Claro que sí. Muchísimas gracias a Víctor Casalo por habernos acompañado el día de hoy. Siempre gentil con el tiempo que nos dedica. Y con ustedes, mis queridos canchanchanes, será hasta mañana a las 10. ¡Chao! Hasta luego. Segundo a segundo, las noticias como son.